Hola, ¿qué tal amigos? Soy el gran maestro José González y estoy contento de estar de nuevo con ustedes para seguir estudiando la variante clásica de la siciliana, en concreto para entrar en los detalles del ataque Rouser, que es la línea principal para las blancas, la favorita de los jugadores teóricos y que bueno, afortunadamente contamos con una línea muy activa de contrajuego para enfrentarla. Así es que hoy vamos a ver esta línea que me venían pidiendo ya desde hace tiempo. Todo el mundo dice que va a pasar con 6 alfil G5, el ataque Rouser. Y hoy vamos a dar una primera idea. Porque es que esta línea no se puede cubrir en un vídeo. Esto podríamos hacer 10 vídeos perfectamente y seguir conversando sobre el tema sin llegar a una conclusión del todo clara. Bueno, quiero aprovechar para invitarles a suscribirse, activar las notificaciones, también para agradecerles por su atención, por, bueno, seguir los vídeos que voy subiendo semana a semana y por todo su apoyo. Así es que vamos directamente, ahora sí, sin más preámbulos, a seguir con la siciliana clásica. Bueno, E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6 y aquí alfil G5 es el ataque Rouser. Bueno, las blancas presionan en F6, en ocasiones les gustaría doblarnos los peones y también preparan dama de 2 para enroque largo. Ahora, lo normal sería intentar enrocarnos corto, tranquilamente, pero en general las blancas se quedan con la iniciativa con un temprano F4. O sea, lo normal sería jugar E6, dama de 2 y alfil E7. Pero estas posiciones normalmente son un poco más agradables para las blancas, por lo cual la moda, y bueno, los mejores jugadores del mundo lo están haciendo, incluido Magnus Carlsen, están jugando A6. A6, el negro renuncia a enrocar rápidamente para buscar contrajuego en el flanco de dama. Las blancas se enrocan, alfil D7, y ahora pues la jugada más natural sería F4. Es la más natural, pero no es la única. También hay mucha gente que juega F3, con la intención de después jugar G4. ¿Sí? Pero bueno, primero veamos qué pasa con F4. Que F4 en realidad pues es la marca de identidad del ataque Rouser. Es la manera en que las blancas quieren jugar E5 en ocasiones, utilizando la gran fuerza de sus piezas mayores y aprovechando la clavada del caballo negro. Es la manera más normal de jugar con las blancas. Bueno, pues aquí la línea de moda es alfil E7, que contrasta bastante con una línea que estuvo de moda antes, que era B5. Sí, contra B5, aquí, bueno, no habría problema en el centro, aunque parece que sí. Caballo por C6, alfil por C6, E5. El negro puede capturar y después de dama por D8, torre por D8, torre por D8, rey por D8, peón por E5. Parece que ganan pieza, pero tenemos la jugada intermedia H6. Si se retiran G5 y salvamos la pieza y quedamos en un final con la pareja de alfiles y una posición muy prometedora. Sin embargo, después de B5, las blancas quedan bastante bien después de alfil por F6, peón por F6, suelen jugar rey B1, dama B6, caballo por C6, alfil por C6. Esta es una variante muy popular, pero no es la más popular al día de hoy. Sin embargo, es interesante tenerla en mente. O sea, aquí tenemos pareja de alfiles, un centro bastante curioso de 4 peones, aunque están doblados, son bastante fuertes, son muy resistentes, le dan cobertura a nuestro rey. Y entonces en este tipo de posiciones nos interesa mucho ir al final. En los finales vamos a estar muy bien, porque el principal problema de las negras en estas variantes es la situación del rey. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir directamente a la línea de moda que se juega con alfil E7 en vez de B5. Es muy similar. Alfil E7, el negro, bueno, tiene la posibilidad de enrocar, pero también está preparándose para hacer B5 la siguiente jugada. Bueno, para empezar no hay ningún problema con las capturas, ¿no? Alfil por F6, alfil por F6, caballo por C6, alfil por C6. Damos el peón de D6, pero obviamente lo recapturamos muy bien, quedando mejores después de todos estos cambios. Y alfil por E4 y nos comemos el peón central. Por lo tanto, alfil por F6 no nos preocupa para nada. La jugada más interesante, más no la única, es caballo F3. Quieren jugar E5. Y aquí el negro ahora sí hace B5. Su intención es que si les juegan E5, que se ve tremenda, porque otra vez vienen a molestar al caballo que no tiene a dónde ir, pero tenemos B4. ¿Sí? Y entonces si el caballo se mueve, pues nuestro caballo entra en E4 y estamos quedando súper bien.
Sí, por ello, bueno, esta es la intención de las negras. Hacen B5 para responder E5 con B4. La continuación más común es alfil por F6, G por F6 y rey B1. Rey B1, dama B6. Y bueno, estamos en una posición muy similar a la que había mencionado antes. Nada más que la diferencia es que aquí tenemos tres piezas menores. O sea, en la línea que se jugaba antes, aquí el negro tiene solamente los alfiles. Mientras que en la línea popular, en la línea que es popular al día de hoy, tenemos el caballo también. Y esto, pues no es claro de si nos conviene o no nos conviene. No es una cosa que sea fácil de, pues, de adivinar, de etiquetar. Normalmente yo pensaba que no le convenía tanto al negro. Pensaba que era bueno tener solamente la pareja alfiles, porque así, pues no sé, los caballos blancos me parecían peligrosos. Sí, pero resulta que en realidad tiene sus cosas positivas tener caballo, como pronto vamos a ver. Bueno, antes de entrar en las partidas, para ilustrar por qué es bueno tener caballo, también les quiero comentar un poquito sobre F3. F3 en general lo vamos a responder con alfil E7. Y entonces las blancas pueden jugar de varias maneras. Por ejemplo, podrían jugar G4, pero tendrían que contar con que les podemos responder H5. Si de esta manera utilizamos a la torre que está en H8, y si peón por peón, caballo por, alfil por, dama por, caballo por C6, alfil por C6, parece que perdemos peón, pero no hay problema porque después de dama por D6 cambiamos torre por D6 y caballo G3. Después de torre G1, caballo por F1, torre por F1 y torre por H2. Y estamos perfectamente bien. Sí, entonces, esta es una idea bastante curiosa. Jugamos alfil E7 y estamos preparados para enfrentar el avance de peones de las blancas del flanco de rey. También H4 lo responderíamos con H6 y si alfil E3 lo respondemos con H5. Este es un truquito para detener un poco pues la idea de ataque de las blancas. De momento no enrocamos y después ya podemos continuar con B5, torre C8, las típicas jugadas de contrajuego negras en el flanco de rey. Estas posiciones tienen mucho contenido, pero básicamente esta es una de las ideas más importantes. Bueno, ahora sin más, vamos a pasar a ver algunas partidas que realmente me han dejado una muy buena impresión. Primero, un fragmento de Polsin contra Tishbierek. Es una partida que se jugó a un momento que lo veo, que no tengo muy claro. Se jugó en 1998 y que vamos a aprender algún tema muy importante. Bueno, después de A6, enroque, alfil D7, F4, alfil E7, caballo F3, B5. Ahora, después de alfil por F6, peón por F6, F5, dama B6 y G3. Bueno, ¿qué quieren las blancas? Las blancas quieren cambiar en E6 y atacar ese peón con su alfil desde H3 y posiblemente con su caballo desde F4. Sí, o sea, tienen un plan. Vamos a seguir con las jugadas normales. Alfil H3, rey B8, peón por peón y caballo E2. Sí, tienen un plan muy claro. Sí, yo aquí cuando veía la posición en los torneos y la veía así, no la entendía del todo. Pensaba que el negro simplemente se tenía que dedicar a defender su peón, que tenía que hacer algo tipo torre H8, caballo F4 y alfil F8. Pero bueno, lo encontraba un poco pasivo y desagradable. Afortunadamente para las negras, cuentan con caballo E5, que es una jugada bastante buena. Para empezar, si nos capturan, pues mejoramos mucho en el centro. Hacemos peón por E5 y después podríamos hacer alfil C8, alfil B7. Este peón de E4 está bastante mal y nuestra pareja de alfiles gana mucha fuerza. También hay que mencionar que hemos controlado bastante al caballo blanco, ¿no? Este caballo está realmente mal. Entonces, después de caballo E5, es más o menos normal que jueguen caballo Fd4 y continuamos con caballo C4. Estamos viendo la ventaja de haber mantenido al caballo, ¿no? Como en la otra variante que se cambia desde el principio. Este caballo aquí ahora resulta que tiene una gran actividad y va a ser muy difícil de expulsar de C4. Dama D3 y F5. Sí, aquí realmente en esta variante vamos a ver que las negras tienen posibilidad de mover los tres peones, a veces E5, a veces D5, a veces F5. En esta partida F5 fue muy buena. Peón por F5 y E5.
Obviamente las negras no tenían intención de capturar en F5 porque simplemente estarían perdiendo material, pero con E5 expulsan al caballo que tiene que, pues bueno, ya sea venir a F3, con lo cual las negras podrían jugar alfil C6 y buscar E4, y resulta que el centro negro va bastante bien. Nótese que el rey en B8 pues nos ayuda mucho a no estar en el fuego del alfil. Sí, entonces, bueno, la partida continúa con caballo E6, alfil por E6, también torre C8 era correcta, era interesante. Nada más que el negro quiso ganar tiempo, alfil por E6, peón por E6 y poner el centro en marcha. Dice, tengo un caballo muy bueno, el peón de E6 de las blancas no sirve demasiado. Y bueno, la pregunta es cómo utilizar al caballo, ¿no? Cómo sacarle provecho. Quizás se pueda hacer algo así como alfil F6 y E4 para intentar entrar. O como en la partida, después de dama caballo C3, hay una jugada súper buena que le dio mucha iniciativa al negro. Y esa jugada es dama A5. Dama A5 está presionando A2 y prepara dama B4. Rey B1, dama B4, B3, E4, ¿no? Los golpes de negro ahora sí van directo hacia el blanco, son durísimos. Dama D4, alfil C5, dama G7, torre G8, el negro persigue a la dama para intentar poder capturar en C3, caballo por D5, torre por G7, caballo por B4. Parece que el blanco se va a salvar y va a llegar a un final igualado, nada más que después de torre por D1, torre por D1, caballo A3, rey B2, perdón, y alfil por B4. El negro se quedó con pieza de ventaja y después de C3, alfil E7, terminó imponiéndose. Todavía el caballo está un poquito ahí arriesgado, ¿no? Está al punto de caer, pero consiguió después de torre D7, E3, alfil F1, A5, alfil E2 y B4. Salvó al caballo y terminó imponiéndose en la partida. Ya, bueno, el resto de la partida ya es pura cuestión de técnica. Si la quieren ver, la dejamos aquí en el estudio de Lichess. Como siempre, recuerden que este estudio lo pueden encontrar en los comentarios del vídeo. Entonces, bueno, vamos a la siguiente partida. En la siguiente partida, después de A6, enroque, alfil D7, de nuevo vamos a intentar jugar con B5, torre C8 y activar el flanco de dama. F4, alfil E7, caballo F3, B5, alfil por F6, peón por F6, F5. Es más usual rey B1. Rey B1 es un poquito más usual, no es que F5 sea mala, pero dama B6, peón por E6, peón por E6, G3, enroque, alfil H3, rey B8, caballo E2 y caballo E5 de nuevo. Si tenemos de nuevo este tipo de posición. Ahora aquí es curioso, ¿no? Si hubiese jugado caballo ED4, entonces existe de nuevo caballo C4, dama E2 y F5. También D5 puede ser útil. Puede ser interesante porque mete al alfil de golpe. Parece que estamos perdiendo peón, pero la idea es E por D, dama A5. Estamos entrando en A2 y si rey B1, caballo por B2. Y me imagino que, bueno, la intención es que si dama rey por, pues dama alfil jaque, perdón, y después dama C3, ¿no? Viene aquí, dama C3, y el alfil y la dama le hacen una emboscada al rey blanco y termina con mate. Sí, esto era muy interesante, este D5, y lo mismo F5, peón por F5, E5, muy parecido a la partida anterior, y caballo E6, torre C8. Las negras se preparan para atacar al rey blanco con la ayuda de su caballo, pero también con la presión de las torres. ¿Sí? Esto es muy interesante y tenemos el centro de peones, mientras que este peón de F5 y el caballo de E6 no toca nada, ¿no? Es muy muy interesante. Pero bueno, la partida continuó con caballo FD4. Es una partida pues corta en la que Suger le derrotó a un tal Gael Weiler Gabriel, no sé pronunciar el apellido alemán, pero bueno, es una partida bastante simpática. Caballo C4, dama D3, F5. Peón por F5 de nuevo, E5, caballo, F6. Bueno, ahora ya no quiso jugar caballo E6, jugaron F6. Y después de alfil por F6, alfil por D7, torre por D7, dama F5. El blanco entra en estas complicaciones buscando pues una manera de no quedar pasivo. Sigue torre F7, dama H5, siempre tocando la torre, torre G7, caballo E6. Claro, ahora el problema es que la dama está entrando en E3
y siempre con la potencia del caballo este que ayuda mucho. Entonces caballo E6, ahora torre G6, salva la torre, caballo C3, parece que el blanco está dominando porque está a punto de jugar caballo D5, nada más que en este momento, con esta jugada precisa, la partida pues realmente queda muy ganada para el negro. Después de D5, caballo por D5, dama por E6. El caballo no tenía a dónde ir. Sí, es muy curioso, toda la complicación esta es bastante buena para el negro. Y bueno, después de caballo por D5, dama por E6, las blancas con pieza de menos abandonaron. Y bueno, vamos a ver una partida de un gran maestro indio muy bueno, que es Sethuraman, que esta partida la jugó en 2019, es ya pues parte de la moda esta que estoy comentando con esta variante. La gente se ha empezado a dar cuenta que quedarse con ese caballo le viene a dar un juego muy interesante al negro. Y bueno, vamos a ver la partida. Este es Zhou Chen contra Sethuraman. Enroque, alfil D7, F4, alfil E7, caballo F3, B5 de nuevo, alfil por F6, peón por F6, rey B1, dama B6, F5, enroque, G3, rey B8 como siempre, apartamos al rey, lo apartamos de la diagonal, pero también con la intención de utilizar la columna, ¿verdad? Entonces, peón por peón, alfil H3, y este es un momento clave. Acá no apartemos, no hagamos la jugada mecánica, torre C8, que parece bastante buena, sino que hay que activar el caballo. El caballo es realmente la razón de ser de esta variante. Y hacen caballo A5. Si este caballo, pues ahora, me imagino que ahora por E5 podría tener el problema de caballo D4. Y habría una presión bastante fuerte aquí. En cambio, por A5 tiene un detalle bastante curioso, que es caballo D4, parece igual. Pues ahora resulta que B4, alejamos este caballo de C3 y ahora verán por qué lo hacemos. Caballo E2, nótese que no tiene caballo A4, tiene que ir a E2. Y E5, primero lo alejamos para que no se meta D5, esta es la clave. Entonces E5 normalmente es una jugada que uno pensaría que es un error posicional, porque le dejas las casillas blancas. Alfil por D7, torre por D7, pero veremos cuál es la idea que esconde. Caballo F5. Y ahora caballo C4, dama D3 y torre C8. Lo que ha logrado el negro es realmente pues tener sus torres listas para un posible ataque por la columna C. Y además el caballo no lo puede quitar nadie, ¿verdad? Porque B3 simplemente es mala por jaque y entramos en C2. Y tenemos también, además de las torres, pues la posibilidad de jugar A5 A4. Sí, que tenemos un alfil que no parece demasiado bueno en E7, pues sí. Pero bueno, posiblemente lo vamos a dejar en F8 y quizá en algún momento entre a la partida con D5, también tendríamos esa opción. No es claro que ese alfil vaya a ser malo, como pronto veremos en esta partida. Entonces, bueno, caballo C1 para consolidar al rey, A5, caballo B3. También quizá viene con la intención de eliminar este caballo con caballo D2. Y bueno, en este momento D5 es una jugada muy interesante que le da pues mucha potencia a la iniciativa negra. La partida continúa con E por D5, si caballo por E7, seguía torre por E7, peón por D5 y A4. D6, torre D7 y bueno, la verdad es que vamos a comer acá y tenemos una posición súper activa. Sí, entonces bueno, la partida continuó con E por D5, A4, caballo D2 y aquí este es un momento muy especial en que las negras juegan caballo A3. Están entrando en C2, juegan peón por, torre C3, dama E2, también caballo C4 era respondida con dama C5, básicamente. Después vamos a capturar con la torre y el rey blanco está bastante débil. No es que nuestro rey tenga muchos peones de cobertura, ¿verdad? Pero lo que sucede es que nuestras piezas lo cobijan bastante bien. Y bueno, a veces se puede poner en A8 y estar bien, o a veces en A7, depende de la situación. Sí, pero realmente el rey blanco está mucho más expuesto. Entonces, bueno, la partida sigue con rey dama E2, peón por A3, obligado caballo B3 para evitar el mate, peón por B3, peón por B3, torre por B3. Esta jugada parecía que no ganaba, pero es que al final hay un detalle muy bueno. Aquí las blancas juegan rey A1. Si hubiesen capturado A por B, dama por B3, rey A1, alfil B4, esto se ve ganador. Nada más que no era tan obvio como
refutar torre D3, porque después de alfil C3, torre por C3, dama por C3, rey A2, y no parece que haya más ataque, ¿no? Porque claro, si torre B7, simplemente torre B1, y no va a más. Pero bueno, afortunadamente para las negras existía torre por D5, que amenaza torre D2, y que torre B1 no le causa ningún problema porque sigue simplemente rey C7, y no hay defensa contra torre D2. Este rey está fatal, y debe perderse la partida, ¿no? Entonces, un detalle bastante bueno para que las negras se impongan. Y también aquí hay algo que me llama la atención. O sea, hace no muchas jugadas, cuando estábamos por aquí, veníamos diciendo que este alfil era malo, ¿no? Que este alfil estaba un poco, pues, bloqueado. Pues esto es realmente una lección. O sea, los alfiles estos pueden tener malos momentos, pero si no está bloqueada la posición, puede haber rupturas que los hagan jugar. Sí, este es un caso muy concreto, ¿no? Que de aquí de pronto este alfil no hace nada, pero después de toda esta secuencia que hemos visto, es el alfil que gana la partida. Entonces mucho ojo con los alfiles, ¿no? No son malos. Sí, o sea, para que sea malo tiene que estar muy bloqueado por los peones. Entonces, bueno, aquí, bonito detalle. Ahí viene torre B2, torre B1, alfil B4. Ahí está viniendo este alfil a rematar la partida, dama E3. Dama B5, no queremos cambiar, queremos aprovechar la situación débil del rey. Torre D1, protegiendo el peón de D5. Y después de dama C4, obligado torre por B2, peón por B2, rey B1 y torre C7. Está entrando en C2, dama jaque. Sí, aquí no, tampoco también está entrando en C1, ¿no? Entonces ahí no puede hacer jugadas tranquilas, tiene que intentar dar perpetuo, pero después de rey A8, la partida termina porque no hay manera de evitar la entrada de la dama. ¿Sí? Entonces, básicamente, estamos viendo que esta variante, que está tan de moda, que incluso la juega Magnus Carlsen, la juega Dubov, la juega pues Firulla, la juega mucha gente buena, porque hay unas interesantes opciones de contraataque. Lo cierto es que hay muchas variantes, ¿no? Que no las voy a cubrir en este video porque son enormes y que realmente hay que irlas controlando. Hay muchas pequeñas alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay alfil E2, ¿no? También habría que estudiar alfil E2, habría que ver caballo B3, habría que ver qué pasa con rey B1. Pero son pequeñas jugadas, ¿no? Para empezar se puede ir jugando esta línea así, bueno, para ir conociendo los detalles. Bueno, antes de terminar, quiero decir que este es el primer video del Rouser, pero no es el último, porque aquí también hay otras opciones interesantes, ¿no? En la jugada 6, por ejemplo, alfil D7 ha sido muy popular, es muy interesante, aunque últimamente está entrando en una situación donde creo que no se va a recuperar porque el módulo lo castiga mucho, pero para partidas rápidas es bastante interesante. La intención es que si dama D2, torre C8, enroque, caballo por D4, dama por D4 y dama A5. Es otra manera de acelerar el contrajuego de las negras del flanco de dama. Y también me gustaría hacer un video sobre esta línea, así como de la paradójica G6, que es lo último de lo último en el Rouser. La está jugando, pues bueno, lo están jugando todos. Y parecía que no se podía, porque simplemente alfil por F6, peón por F6, parece que te dejan muy mal. Pero lo que sucede es que quedas con mala estructura, pero con mucha compensación porque el alfil de F8 es muy bueno. Entonces, bueno, estos son dos temas que me gustaría tratar más adelante. Pero bueno, de momento, con esto cerramos el vídeo que hemos dedicado a la línea de moda con E6, A6 y alfil D7. Buscando rápido contrajuego en el flanco de dama antes de enrocar. Bueno amigos, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.